today paints a slightly better picture of employment. Good evening and welcome. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar especial Agencias de Calificación, Agencias de Evaluación, segunda parte, ¿vale? Bueno, vamos a empezar muy rápido con el webinar, esta segunda parte que todos estáis esperando, en la cual Samuel nos va a continuar con su exposición, pero mientras, por condiciones excepcionales del mercado, vamos a irnos 10 minutitos de una forma muy rápida a ver lo que está pasando con el euro dólar y con todos los cruces contra el euro, ¿vale? Esta mañana hemos hecho un webinar de seguimiento de mercado, también precisamente porque hoy no íbamos a poder hacerlo en este de finalización de semana, al tener esta segunda parte de especial del webinar. No obstante, vamos a hacer 5 o 10 minutitos de introducción de qué es lo que está pasando con el euro dólar. Y vámonos a los mercados ahora mismo. Bueno, aquí tenemos todos los cruces contra el euro, gráficos mensuales, ¿vale? Euro dólar en estos momentos rompiendo el 1.2150, apoyándose en el 1.2150. Estamos en precios de hace 2 años. Ahora vamos a hacer un análisis técnico mejor de cuáles son los soportes, los siguientes niveles que tiene el euro dólar. Pero fijaros cómo el euro CAD también está en mínimos. Vamos a ver el euro dólar australiano, que quizás sea el más impresionante. Fijaros, como hoy llevaba yo anunciando desde hace un montón de tiempo la tendencia del euro dólar australiano, pero es que hoy está rompiendo todas las marcas, aunque ya estamos en máximos históricos desde hacía ya un par de semanas, ¿vale? Este es el euro, el dólar australiano en gráficos semanales. Euro franco suizo sigue pegado en el 1.20. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar el BCN, el Banco Nacional de Suiza, esta situación? Fijaros la cantidad tan ingente que tendrá que estar interviniendo hoy para mantener de forma artificial el 1.20. ¿Podrá? ¿O el mercado le está echando un pulso? Euro-yen, gráficos mensuales también. Y fijaros cómo estamos en niveles del 2000. Y se ha roto el nuevo mínimo que teníamos de hace mes y medio, 2 meses. Por lo tanto, todos los cruces con el euro están realizando nuevos mínimos. Esto no es una acción hoy del precio del dólar, es una acción del euro, como hemos comentado esta mañana. Recordar, además, esta mañana, ¿qué os he dicho? Esta mañana os he dicho que como no teníamos noticias que tenían que ver con el dólar, todos los ojos de los analistas a nivel mundial iban a estar vigilando lo que pasaba en Europa. Y a nada que tuviéramos datos ligeramente negativos, la acción siguiente iba a ser castigar al euro dólar. Bueno, en este caso todos los cruces contra el euro. Vamos a hacer un mayor detalle del euro dólar. Y vemos que inicialmente empezó con un rango muy estrecho, además hemos estado esta mañana en el webinar de seguimiento de mercado, con un rango más o menos estrecho, rompió el soporte y como a eso de las 12:35, después de anunciarse ya el acuerdo y ahora vamos a comentarlo con mayor detalle, la noticia sobre que Valencia ha solicitado su intervención también, ha provocado este caos que ha frenado el 1.2150. ¿Por qué se ha quedado parado el 1.2150? Bueno, vamos a hacer un mayor zoom para poder verlo y nos vamos desde gráficos intradiarios en 5 minutos, nos vamos a gráficos diarios. En este caso, bueno, estoy ahora con las cartas mensuales. Para verlo mejor vamos a gráficos diarios o semanales. Y el 1.2150, bueno, vamos a ponernos en mensuales, que es como mejor se ve todo el recorrido. Del mínimo al máximo
que tenemos en todo este recorrido desde el inicio de la creación del euro hasta julio del 2008, tenemos dos niveles muy importantes. Uno lo estamos tocando ahora, que es ese 50%, que es el 1.2150, que además coincide que se apoya, ahora lo vamos a ver mejor en gráficos diarios, en un swing, que fue también zona de parada en junio del 2010. Las siguientes zonas de soporte, si esto sigue así, son todos los dobles ceros, es decir, el 1.21, el 1.20, el 1.19, hasta el 1.1880, que es este nivel. No tenemos nada más, es una pared vertical. Vamos a verlo en gráficos semanales. No tenemos nada más que esta pared vertical, hasta el 1.1880. Fijaros cómo este nivel, el 1.2150, que es donde está parando ahora, es también un apoyo en dos swings que quedaron aislados antes de esta figura de candlestick también de vuelta. Por lo tanto, doble acción del precio, candlestick, 50% de retroceso Fibonacci desde la creación del euro, desde los mínimos hasta el máximo de julio del 2008 y tocada de varios swings en esta zona. Bueno, hemos visto cuáles son las zonas de soporte, si esto sigue cayendo, en gráficos grandes. Vámonos ahora con mayor detalle al euro dólar, gráfico de 5 minutos, y tenemos que ver, bueno, vamos a ponernos en gráficos de 60 mejor. Tenemos que ver, disculpad un segundito. Tenemos que ver cómo el secreto va a estar entre los niveles 1.2150 y esta zona de soporte que ha estado funcionando en principio durante la semana pasada, ¿vale? En concreto el nivel 1.2170. Si el precio logra encadenarse entre el soporte de 1.2150 y el 1.2170, pues podemos decir que los vendedores todavía tienen fuerza. No obstante, si este nivel, el 1.2170, es roto y volvemos a tener un pullback de mayor fuerza, hoy hemos tenido creo que 150 pips de rango, vamos a mirarlo más o menos, desde el máximo que hemos tenido en la apertura europea hasta ahora, bueno, 133 pips, no es tanto para una sesión intradiaria, podría caer mucho más, ¿vale? Podría caer todavía otros 20 o 30 pips, pero también puede retroceder. Y los retrocesos, haciendo un estudio de FIBO, si nos vamos, cogemos esta onda, la onda de la caída intradiaria, nos da a vigilar un poquito por encima del nivel que he dicho antes, el 1.2180 y el 1.2220, muy cercano al 38%, ¿vale? Por lo tanto, esas son las zonas a vigilar en esta caída. Y estamos viendo ahora en gráficos de 5 minutos que está en principio realizando una formación de doble suelo. La caída ha sido muy buena, ha sido muy limpia, máximos crecientes, mínimos decrecientes, ningún pullback que haya dado engaño. Y ahora mismo estamos teniendo una pequeñita divergencia en esa formación del doble techo, del doble suelo, perdón, ¿vale? Con lo cual, quizás eso nos indique que por lo menos de forma temporal esto esté finalizando o que vaya a quedar en rango. De ahí a darse la vuelta ya es mucho, ¿vale? No preveo que esto se dé la vuelta, sino que se quede consolidándose entre la zona del 1.2150 y 1.2170, quizás como mucho 1.2220, ¿vale? Fijaros también esta línea de tendencia como marco principal de un posible cambio. ¡Uf, qué de cosas! La bolsa se desploma el 5% con el riesgo país en los 606 puntos. El bono supera el 7%. Primer rescate autonómico. El impacto de la prima, 9.000 millones, 1 de cada 3 euros para pagar la deuda por los altos intereses. ¿Vale? Cuando ha sucedido la noticia de Valencia, ha habido
varias idas y venidas, como si hubiera sido inicialmente un rumor, se ha desmentido, pero independientemente de todo eso, el euro ha caído con fuerza porque los inversores extranjeros están viendo que esto está muy mal y que España no solo necesita este rescate para la banca, sino que lo que quizás necesite es un rescate integral, lo cual pone las cosas muy, muy, muy feas, ya no solo a la economía, sino también a los que vivimos aquí en España. ¿Vale? Todo sea dicho ya de paso. Muy bien. Bueno, los mercados ahora lo que están descontando es la posibilidad de un rescate total de España. Eso es lo que yo estoy interpretando viendo los gráficos. Recordar que también el Producto Interior Bruto se ha revisado para el 2003, para el 2013, perdón, del 0,2% positivo a negativo 0,5%. Son 0,7 décimas de diferencia, que es mucho para el Producto Interior Bruto. Bueno, hay cientos de preguntas, normal, estáis todos preocupados con lo que está pasando o encontrando oportunidades para entrar al mercado, pero claro, nosotros teníamos hoy anunciado un webinar muy importante, que lo llevamos anunciando además desde la semana pasada y no podemos renunciar a ello. Tenemos aquí a Samuel con nosotros, por lo tanto, vamos a dejar los mercados. Lo siento, sé que es un día hoy, además a mí de los que me gustan, para estar también enseñando las cartas y ir viendo todo lo que pasa, pero no podemos, tenemos que ser fieles a la programación, por lo menos lo he hablado antes con Samuel y le he dicho, mira, vamos a coger un cuarto de hora antes de tu presentación para primero mostrar lo que está pasando, por si acaso alguno no se hubiera enterado y simplemente ha visto que el euro está haciendo nuevos mínimos, ver que no es una cosa del dólar, no es que se esté fortaleciendo el dólar, que es una cosa del euro, lo hemos visto, lo hemos comprobado en todos los cruces, euro, dólar australiano, mínimos históricos, euro-yen en niveles del 2001 o el 2000, bueno, una pasada, ¿vale? Muy bien, bueno, pues nos vamos ya de los mercados y nos vamos a este super webinar que tenemos hoy. Webinar especial, agencias de calificación, segunda parte. Bueno, voy a pasar muy rápido, porque vamos, si no retrasados, ya me conocéis, mi nombre es David Aranzábal. Bueno, pues presentaciones que he realizado en diferentes partes de España, Bolsalia, Trading Room, etcétera, etcétera. Este domingo creo, si todo va bien, porque al final ha sido una mañana de infarto entre trading, entre la revista de inversión que se ha puesto en contacto conmigo para hacer también un reportaje en el dominical del ABC, he preparado este webinar, una conference call que he tenido también con Nueva York, ha sido un día de locos. Muy bien, finanzas, inversión, estrategias de inversión, bueno, ya sabéis, paso muy rápido, webinars gratuitos, gracias a las más de 1.200 personas que estáis apuntadas todos los días, asistiendo a los webinars. Y nos vamos ya, muy rápido, este es el premio que nos han dado, a este webinar. Recordad que tenemos nuestra super app, que se está descargando todos los días tenemos descargas del app en iPhone y Android. Fantástica app. Y recordar también, aunque faltaba la diapositiva, que tenemos nuestro nuevo portal de vídeos, ¿vale? Que tenemos visitas incluso a las 4 de la mañana. No descansa el portal de vídeos con reproducciones continuas. Muy bien, aquí tenemos a Samuel Abraldes, que tiene un currículum destacable. Es también profesor de economía en la... Disculpa un segundito porque le voy a dar el audio para saludarnos. Hola, Samuel. Buenas tardes. Samuel. Buenas tardes, ¿se me oye? Aquí ¿Se me sí, oye? sí, se te oye, se te oye. ¿Se me oye? Sí, Ah, sí, vale, perfecto, sí. perfecto. Se te oye perfectamente. Está todo de infarto hasta el sonido. Sí, sí, hoy está todo de infarto. Vale, déjame un segundito que estaba rescatando una cosa, un segundito solo. Si hay algo que pueda definirse como, o definir a la multitarea, es a lo que estaba haciendo yo hoy. Madre mía, qué barbaridad. Un segundito solo. Tú imagínate estar en una mesa hoy.
Bueno. Imagínate. Son divertidísimos esos. Sí, no, yo lo he vivido. Son divertidísimos esos días, ¿eh? Son divertidísimos. Un segundito. Las cosas en directo, pero ya estamos. Bueno, y no te puedes ni imaginar cómo está el chat. No, me imagino que está calentito. ¿No? De hecho, lo que vamos a ver hoy es prácticamente lo que está pasando con esto, ¿eh? O sea, Efectivamente, hay muchas cosas para tiene mucho que relacionar. ver, ¿eh? Tiene Bueno, mucho. tenemos con nosotros, para los que no conozcáis y digáis, ¿quién es este hombre que está hablando? Aquí le veis en la fotografía, profesor de la Escuela de Fundación de Estudios Financieros en el EFEF, analista financiero y consultor de formación. Y bueno, pues esta es una foto que nos sacamos en Bolsalia. Alumnos de FX y seguidores de los webinars que nos reunimos allí y pasamos un buen rato. Y ya está, sin más, te paso, Samuel, un segundito que vaya al panel list y te doy el control. Vale. Ya está, ya eres presentador. Pues ya se me ve, ¿no? Todavía no, a ver, puede ser el lapsus, perdón, el lapsus digo yo, el tiempo de espera. Todavía no. Ahora, ya estamos. Bien, fantástico. Bueno, pues le dejo ya a Samuel que nos va a comentar primero un resumen. Primero hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera parte para todos aquellos que estéis aquí y no pudisteis asistir a la primera parte. Y luego ya exponemos la segunda y nos vamos al ruego de preguntas y respuestas, que hubo muchas en la primera parte. Veis la carta, ¿no? Tú decías de este nivel de hace 2 años, ¿no? Fíjate que incluso lo estaba tocando, ¿no? Testeando en el año 2005, o sea que yo creo que es más importante todavía, ¿no? Sí, bueno, lo ves ahí, ¿no? Sí, yo no le doy más importancia porque lo haya testeado ya en el 2005, pero porque es el swing más protagonista que hay en la caída, por lo tanto es el swing que está aislado con mayor fuerza, que nos da ese soporte tan fuerte que si se rompe pues ya nos iría a zonas más graves. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte, ¿no? Antes de empezar con esta segunda, y vimos un poquitín la historia de las agencias, ¿no? de calificación. Vimos que eran las agencias de calificación y cuáles eran sus funciones, ¿no? Y entre ellas una de las funciones era eliminar la información, la asimetría de la información que existía entre los inversores y los datos de las empresas, ¿no? En un principio eran solo datos de empresas, pero luego se ha calificado todo, ¿no? Se califica deuda estructurados, se califica deuda, se califica país, se califica todo lo que sea emisión de deuda, ¿no? Todo lo que sea emisión de deuda. Entonces lo que estábamos viendo es que la función principal era la eliminación de la asimetría de la información. Vimos luego un poquitín que eran las agencias de calificación, ¿de acuerdo? La historia un poquitín de las agencias de calificación, que de haber 77 en el mundo solo son importantes 3, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que Standard & Poor's y Moody's se llevan casi el 80% del mercado y que Moody's ronda el 15%, o sea que prácticamente tienen un oligopolio total y absoluto. Y debido a ese oligopolio, pues tienen la fuerza que tienen, ¿vale? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que vimos es que cuidado que lo que se calificaba era riesgo de crédito, no riesgo de liquidez, no riesgo de solvencia, no riesgo de crédito. ¿De acuerdo? Que eso también yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y una de las cosas que probablemente mencione hoy es que no es lo mismo riesgo de crédito que riesgo de solvencia, que es lo que ha fallado en estos tiempos. Decir que también luego las agencias, las primeras son de 1900, 1890 y tantos, algunas de ellas que en principio calificaban a los ratings de las empresas del ferrocarril. Y luego también nos metimos en por quién eran los dueños, ¿no? quién eran los accionistas. Y nos dimos cuenta que había varias agencias varios fondos de gestión, varios fondos, ¿no? Que algunos de ellos mueven 1,7 trillones, o sea que ya mueven algo de dinero,
que pertenecían a las tres, perdón, a las dos, a Moody's y a Standard & Poor's, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues tienen mucha fuerza y pueden hacer muchas ¿Samuel? cosas. Sí, dime. Samuel, una cosita Dime. solo. Estás todo el tiempo con la primera diapositiva. No sé si es así porque sí. Sí, no. Vale, está vale. ahí, está ahí. Bien. No. Bien, vale. Un pequeño resumen y luego ya, Bien, paso vale. aquí, ¿no? Fantástico. Sí, porque la última que nos quedamos fue aquí, en la locura, ¿no? De la deuda. Sí. De la deuda. Bueno, vimos cómo calificaban estas agencias, ¿no? Y nos dimos cuenta de que en estas agencias tenían varias calificaciones, la máxima calidad, hasta buena calidad, que iba de la AAA a la BB+, con la capacidad satisfactoria, que eso se denomina Investment Grade. Investment Grade significa que tiene buena solvencia o una solvencia adecuada, y luego la rentabilidad es prácticamente mínima, ¿no? O sea que si tienes la AAA estamos hablando de que la rentabilidad es prácticamente la del país, ¿no? Claro, ahora me diréis, ¿qué país? ¿Alemania o España, no? Y luego ya bajaríamos de la BBB y llegaríamos al High Yield, ¿no? Que luego hablaré de eso porque hay muchos fondos de inversión que lo que están haciendo es recomendar los High Yield, ¿no? Porque para tener rentabilidad, ¿vale? Bien, pues más o menos lo dejamos ahí, en el reloj de la deuda, y fijaros, es que esto es importante, lo que vamos a ver a partir de hoy. Vimos el reloj de la deuda pública española. Pensad una cosa, la deuda pública española, aunque luego veremos algunas gráficas, en el año 2007 la deuda pública, hablo de deuda pública, no hablo de deuda local, no hablo de empresas públicas, etcétera, sino de deuda pública, ¿vale? Lo que se engloba como deuda pública. El año 2007 eran de 290.000 millones de euros. Año 2011, 790.000 millones de euros. Haced un pequeño cálculo, dejadlo si queréis en 800.000, ¿vale? Con un tipo medio del 4,5, hablamos de 35.000 o 36.000 millones, que dividirlo entre 365 días nos da aproximadamente casi entre 90 y 100 millones de intereses todos los días. Qué barbaridad. Así que me imagino que sí, es una barbaridad. Y ahí no metemos un gasto estimado de las autonomías de 120.000 millones, que si lo divides entre 365 vienen a ser entre 350 y 400 millones. Es decir, que este país tiene que generar al día del orden de casi 500 millones de euros de flujo de caja diarios. ¿Se entiende por qué estamos como estamos? Me parece, Samuel, que o el gobierno empieza a darle al Forex, a hacer trading en Forex, o si no... o empieza a hacer algo donde las rentabilidades sean muy elevadas, o no sé exactamente qué va a pasar. Hablamos de que en octubre de este año al Tesoro le vencen 27.000 millones de euros que hay que refinanciar en octubre. O sea que si ahora estamos calentitos, imagínate en octubre. Sí, fíjate cómo fue la última subasta, la de ayer jueves, que fue irrisoria, ¿no? Con unos ratios de cobertura mínimos y además prácticamente más del 90% comprado solo por bancos españoles. O sea que entenderás por qué le pasa esto al euro, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, vamos a seguir y no vamos a... Aquí también nos quedamos, ¿no? Vimos que en España tenía un 234% de la deuda, ¿vale? Ya digo que hoy sí que va a rondar un poquitín. Bueno, vamos a empezar con lo del webinar especial, con la segunda parte, ¿no? Nos habíamos quedado en un poquitín qué es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a ver simplemente unas pequeñas infografías de cuál es la situación en Europa, ¿veis? Esto es de hace un mes y pico, ¿vale? Italia no está englobada porque Italia se la han bajado también esta semana, la deuda, la calificación crediticia, o sea que fijaros cómo está. Bueno, aquí tenemos infografías de cómo está el mundo, ¿no? Según las agencias de calificación. Samuel, no pases la diapositiva, parece el mapa del tiempo, el norte de Europa, dando temperaturas frías, más cercanas al azul sería, pero bueno, en este caso al verde, ¿vale? Sí. Y el sur de España con calor, ola de calor en Grecia, en España.
Ay, madre Mira, mía. hay un amigo que el otro día hizo una calificación mucho más divertida, que fue la Europa del vino y la Europa de la cerveza. Sí, ¿Eh? sí, sí, también sí. La Europa de la cerveza es la que está bien, la Europa del vino es la que está así así, pero cuidado que también, también englobaba a Francia, ¿eh? Pero bueno. Es verdad, es Pero verdad. sí, parece más un mapa del tiempo que otra cosa, ¿no? O sea, da miedo, ¿no? O sea, estamos pasando calor. Yo aquí con el aire acondicionado, si no, no se puede estar. Bueno, aquí veíamos un poquitín de cómo califica Standard Poor's a los países. Y fijaos que en Estados Unidos es high grade, no es prime. ¿Eh? O sea, que estaríamos... ha sido... El otro día me preguntaste la clasificación de las agencias en función de su valentía, ¿no? O cómo estaban clasificadas. Yo te dije que había dos clasificaciones, una en función de la valentía, ¿no? Y otra en función de los productos. Para mí la más valiente es Standard Poor's, ¿eh? La segunda Moody's y la menos valiente Fitch, ¿no? Que es la que menos ha cambiado las notas. Fijaos también que hay muchos países que no están calificados, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte de África. Esta sería la de Moody's, y aquí Moody's veis que que Estados Unidos tiene la máxima, la de Prime, ¿no? Fijaros que cambia algo, que cambia algo. Y luego esta sería la de Fitch, que es la que probablemente menos diferencia haya con Moody's, ¿no? Bueno, vamos por cierto, esto de Standard Poor's se lo ha tomado bien Estados Unidos, ni contigo ni sin ti, se lo tomó bien Estados Unidos. Pues Estados Unidos comenzó una investigación a Standard Poor's por la rebaja de la nota del país. Pero no solo inició esa investigación, sino que además se le investigaba por sus calificaciones del 2007, con unos certificados de deuda garantizados con hipotecas múltiples, es decir, el origen de la crisis, el origen de la subprime, ¿vale? Luego, si queréis, hablamos un poquitín en el papel de... Claro, todo esto fue en septiembre, ¿no? Porque el cambio de calificación fue en agosto y estos son noticias de septiembre del 2011. Sí, no, septiembre del 2011, o sea, a los 15 días de bajar la calificación, ¡pumba! Estados Unidos se lo toma mal, se lo tomó muy a mal, muy mal, y entonces lo que ha hecho a Standard Poor's ha sido martirizarle no solo en Estados Unidos, sino que también ha habido investigación en Italia, o sea que ha habido una investigación en muchos países, ¿vale? Pero ahora investiga a Standard Poor's por sus calificaciones del 2007. Fijaros que lo que yo os dije el otro día, porque alguno me dirá, claro, es que Lehman Brothers quebró con una alta calificación. Ya, pero yo os decía que estas primas de riesgo son datos estadísticos y están estudiados con datos de quiebras. También es verdad que nos han pillado del 2000 al 2008 con un crecimiento importantísimo, ¿no? Todo crecía, no había que elegir, tú ponías el dedo en cualquier acción y cualquier índice subía. Luego, evidentemente, claro, la foto que reflejaban en ese momento era de que todo era AAA o AA, ¿no? Hay que testearlo más, y ahora con el paso del tiempo que no hayan fallado las agencias de calificación, sino que se ha visto cuál es la situación real, ¿vale? Bueno, vamos yo creo que a lo más importante, y que veréis que esto está muy influenciado a la hora de lo que están reflejando los mercados, ¿de acuerdo? ¿Cómo influyen las calificaciones en las deudas públicas? Mirad, esto es una noticia, esta no la puse el otro día, la tengo nueva. Esta es una noticia a los pocos días de ganar el Rajoy la mayoría absoluta. Y veis que dice que la agencia Standard Poor's afirma firmemente que la victoria por mayoría absoluta del PP liderado por Mariano Rajoy no influye de manera alguna en la calificación crediticia a largo plazo de España, por lo que mantiene en AA- con perspectiva negativa. Y si veis abajo, un poco en el tercer párrafo, dice: el líder del PP estableció entre sus prioridades para cuando llegara al gobierno una reducción del déficit y combatir la alta tasa de paro. En el mes de octubre la agencia de calificación rebajó la calificación crediticia y dice Fitch en los últimos párrafos que amenaza con una nueva rebaja de la calificación de la deuda española debido a la ralentización del crecimiento económico y al incumplimiento de los objetivos del déficit por parte de las comunidades autónomas. 17 veces le dijo Merkel al anterior presidente del gobierno, al
Rodríguez Zapatero que tocase el déficit, 17 veces le dijo que sí y ninguna de ellas bajó el déficit. O sea que cuidado que estamos en una dinámica bastante importante. Ahora hay que hacerlo todo rápidamente, ¿vale? Ya os he dicho, en el año 2007 una deuda de 290.000 millones, año 2011 una deuda de casi 800.000 millones. Luego, claro, ya con esta noticia de cabecera, pues imaginaos lo que viene después, ¿no? La nota indica la solvencia de un país y esto es lo que tiene Standard & Poor's como sus criterios de calificación, ¿no? A España se le mantiene en perspectiva negativa, o sea, que todavía había perspectiva negativa, positiva y estable, ¿no? Se le mantenía en una baja calificación por el alto desempleo. Ya las cifras incluso resulta que van a subir más para el año que viene. Las condiciones financieras ajustadas, y fijaros que esto es de noviembre, el nivel más elevado de la deuda privada, apenas si se ha podido reducir tampoco en unos cuantos... de noviembre aquí se redució unos 5.000 o 6.000 millones la deuda, que tampoco es muy importante, ¿de acuerdo? El nivel más elevado de la deuda privada. Alguien el otro día hacía una pregunta de las que me pasaste, es que no solo la deuda, fue Pérez, la deuda pública es importantísima, sino que la deuda privada es más importante todavía que la deuda pública. Estamos hablando que la deuda privada española ronda alrededor de los 800.000 millones de euros. Es decir, que más o menos 800.000 de la deuda pública y más o menos 800.000 de la deuda privada hace esto un total de 1,6 billones de euros. Teniendo en cuenta en nuestro PIB estamos alrededor de 2,5 o 3 veces por encima del PIB. Es decir, que necesitaríamos trabajar 3 años seguidos sin hacer nada más solo para cumplir la deuda, ¿no? Si luego encima ahora le ponemos que por eso ha habido tanta importancia en que el rescate de los bancos fuese no ayuda directa, o sea, que fuese ayuda directa, no al Estado. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque si metemos 100.000 millones más a un 3%, diréis, hombre, no es mucho, ¿no? Pero sigue y suma a la hora de que el Estado siga soportando más carga de la deuda. Como decías tú, uno de cada cuatro euros va para el servicio de la deuda, para el pago de intereses. Si a eso además le añadimos el probable parón de los socios comerciales de España, porque también la noticia de hoy salía también en el blog, que Alemania también está notando un descenso de su economía, pues ya me contaréis cuál es la situación española. ¿De acuerdo? Una calificación negativa persistente puede provocar que el país vuelva a índices de recesión. Evidentemente, claro, si tú lo que haces es bajar simplemente o eliminar el déficit, claro, aquí es donde yo puedo disentir un poquitín con el gobierno y muchas agencias o muchos analistas están desintiendo de él. Hay que hacer una reducción del déficit. ¿Pero qué ha cometido el gobierno? Vía aumento de ingresos dudosos, ¿no? Porque las cifras que ha dado no son las mismas las que nos dieron aquí que las que dieron luego a la prensa, a la nota en inglés que apareció poco después. Se puede eliminar el déficit aumentando los ingresos y no tocando los gastos, o se puede rebajar los gastos, ¿no? Y no tocando los ingresos para dejar renta disponible y que las personas podamos consumir, ¿no? Bueno, pues ese es el problema y ese es el dilema. Hoy han aprobado también el techo de gasto, si no recuerdo mal, que ha sido un 7,2% más que el año pasado. A ver dónde va ese gasto, ¿no? O sea, hoy hemos vuelto a aumentar, no sé si habéis oído la noticia, pero se ha vuelto a aumentar un 7,2% el techo de gasto. Eso, unido a que las autonomías no están dispuestas a reducir mucho el déficit, ¿no? Hay una noticia de estos días que de las 600 empresas que se les pidieron a las autonomías, 600 empresas públicas que redujesen, solo se han reducido 2, pues eso se nota. Si luego encima Montoro dice antes de ayer, que ya no hay ni para pagar a los funcionarios, pues imaginaos lo que le pasó a la prima de riesgo. Por cierto, lo de la prima de riesgo está subiendo
no porque la rentabilidad, o no solo porque la rentabilidad del bono español esté subiendo, ¿no? Sino porque la rentabilidad alemana está disminuyendo. Está disminuyendo, sí. Por eso lo verdaderamente importante es fijarse en la rentabilidad de la deuda española y no en el diferencial de la prima de riesgo, efectivamente. Y no en el diferencial. Exactamente, ¿no? En este momento hay cinco tesoros con rentabilidad negativa. Huida a la calidad, con rentabilidad negativa. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso también hace que nuestra prima de riesgo aumenta. Claro, aquí veis otra cosa que pone algunos estudios denuncias que las agencias existentes no fomentan la competitividad y explican cómo en ocasiones han sido acusadas de utilizar estrategias para rentabilizar su poder a través de diversos mecanismos. O sea, las agencias de calificación no son hermanitas de la calidad y tienen que sacar su dinero. Entonces, tienen mucho poder de mercado. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, emisión de ratings no solicitados. Pues ahora yo empiezo a emitir ratings de país, nadie me lo ha solicitado, pero yo empiezo a darlos. Y evidentemente, ¿cómo es ese rating? Más bajo del que probablemente sería, ¿no? Yo me cojo unos datos y siempre puedo decir que no son los correctos y si pasa algo, pues me pasa lo que está en el Standard & Poor's. Luego pide perdón a Francia, pero ya lo ha sufrido, ¿no? Luego hay otra cosa que es el notch impunitivo, ¿no? Las agencias de calificación tienen fuerza para hacer pues una cosa muy curiosa. Rebajan automáticamente los ratings de los bonos, si la estructura no ha sido calificado por ellos, ¿vale? O sea, llega Standard & Poor's, llega una deuda estructurada, un bono, ¿no? Con un cupón, con un derivado, etcétera, etcétera, que lo ha hecho Moody's, pues llega Standard & Poor's y dice, uy, esto no es exactamente esa calificación, es menor. Y claro, pues también una de las cosas que hablábamos otro día que iba a hablar hoy, eso a las agencias, a los fondos de inversión les fastidia, ¿vale? Porque los fondos de inversión tienen que estar emitiendo deuda con cierta calificación. Si claro, si ellos la compran y luego la otra agencia que no la ha calificado dice que es mala, pues ese fondo de inversión está perdiendo dinero. Luego lo que hacen también las agencias para ganar en este poder de mercado, a pesar que son tres, es la venta en lotes. Es decir, yo te hago una calificación, pero además te hago la calificación de más cosas, ¿no? Es decir, faltan incentivos a la innovación, faltan empresas de calificación que abran la competencia y nosotros que encima le ayudamos, ¿no? Os dije el otro día que no disparen al pianista también, ¿no? Creo recordar que lo dije el otro día. Sí, sí, Es sí. decir, las agencias de calificación están diciendo que esto va mal, pero nosotros no hemos gastado, Nosotros nos hemos endeudado. O sea, que ahora que no venga nadie diciendo esto, es que es la agencia la que es muy mala y la que me está haciendo sufrir. No. Esto es como consecuencia de ese gasto incontrolado que he tenido, la agencia ahora me va a dar. Probablemente me dé más de lo que debería, no lo discuto, pero me va a dar con razón, ¿de acuerdo? Me va a dar con razón, yo me lo he gastado, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos los criterios que tienen en cuenta para la calificación, el presupuesto, el PIB y las previsiones. Y la confianza de que eso se cumpla, ¿vale? Porque... Samuel, simplemente por hacer un lapsus así un poco gracioso, ¿no tendremos de España un reloj tan divertido como el de usdebtclock.org? No. Porque quiero verlo hoy mismo. Quiero verlo cómo aumenta cada segundo. Luego, si queréis, os envío, os intento ponerlo, ¿no? Es más soso, no es tan divertido como el de no es tan divertido como el americano. Es muy soso, pero tiene información en tiempo real también, de actualización en tiempo real. No es. No, es estático y porque no lo hace una agencia, no lo hacen con datos públicos, sino que es una persona que tiene un foro y lo hace con datos estadísticos, y entonces pues eso, pero tienes que renovar cada mes, conforme va cada trimestre, conforme vayan saliendo los datos. Y esperemos que los datos sean buenos, ¿sabes? Vale, voy poniendo en el chat, para los que estéis en la conference, que no estuvisteis en la parte número 1, le podéis dar al clic usdebtclock.org y vais a flipar porque vais a ver, eso parece un videojuego, pero podéis ver al segundo, o varias veces por segundo incluso, cómo cambia, aumenta, claro, siempre va para arriba, nunca va para abajo, automático. Voy a intentar recuperarlo. A ver, un momentín.
Este sería, pero Este está es. estático, ¿no? Sí, sí. Pero es estático. Está estático, pero ¿no? si pincháis al enlace que os he dado, pues os vais a echar unas risas, porque vais a ver cómo en Como tiempo decía real alguien, se va cambiando la deuda como decía, pública de los como Estados decía alguien, Unidos. yo quiero mi cuenta de PIB. Sí, pero luego, Como decía claro, alguien, dice, yo quiero mi cuenta de PIB como esos, ¿no? yo me encuentro con esos, pero luego otro dijo en el chat, pero mejor en positivo y no en negativo, porque si no... Ah, no, que está en rojo, es verdad, que está en rojo, tiene toda la razón del mundo. ¿Vale? Esto es lo que hace esta organización. Esta sería el reloj de la deuda pública española. Pero muy sosaina, ¿verdad que sí? Sí, sí, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Que no, y además no cambia, que es muy sosaina esto. Por eso. Esta sería la deuda mundial, ¿no? Pero no cambia, es también estática, o sea que no cambia no cambia de forma automática, ¿vale? Y veis que ahí en la segunda columna veis España, ¿no? Con la deuda pública de ratio 79,82 y una deuda de suelo externa del 234, 2 veces y medio, no está mal, no está mal. Como rentabilidad de la cuenta anual tampoco estaría mal, ¿no? No, no, no. Bueno, vuelvo a donde estaba, Vamos a tomarlo con un poquitín de coña porque si no... Sí, sí, sí. Apaga y vámonos, ¿no? Porque desde luego lo que está saliendo estos días es para apaga y vámonos, ¿no? Bueno, aquí tenéis los criterios que tener en cuenta la calificación, presupuesto, PIB y las previsiones. Pero claro, lo que se aprobó el otro día eran los ingresos de una reducción de 65.000 millones, ¿no? Vía aumento del IVA de no sé cuántos miles de millones. Y sí, 65.000, sí. Sí, ya, pero ¿se van a cumplir esos ingresos del IVA? Porque va a haber una reducción, porque ya llevamos subida de la luz, subida del agua, subida del teléfono, subida o sea, nos han quitado, a los autónomos van a reducirle más la retención. Es decir, a la renta disponible que le quedaba, que ya no era mucha, además le sumamos el IVA. Bueno, pues evidentemente las previsiones que pueda haber no son las que realmente luego vayan a salir. Entonces, claro, evidentemente la comisión recibe esto de 65.000 millones y dice, en base a usted, ¿qué está haciendo? En base a que usted está diciendo que ese crecimiento no va a caer cuando ya usted tiene déficit de las cifras del primero de año. ¿Vale? Luego las previsiones es que no se van cumpliendo y si os acordáis, en el primer trimestre, y bien es verdad que lo que es debido a que hubo una transferencia de 30.000 millones a primeros de enero a todas las comunidades, ¿no? Pues en junio ya llevábamos casi el 3,5, es decir, nos quedaban una centésima o dos para cumplir el déficit. Tenemos 6 meses que no vamos a gastar y luego encima como hoy, pues eso, que la Comunidad Valenciana no entra en recesión, sino como ha dicho el ministro, que se acoge de forma voluntaria, ¿no? Sí. No, es una... Dejémonos de eufemismos. Es un rescate, ¿no? El primer rescate autonómico. Valencia pide ayuda al nuevo fondo de gobierno, lo titula El Economista en primera página. Pues dejémonos tonterías. Necesita 4.600 millones de euros. Aparentemente ha habido primero la comunicación de la noticia, luego lo ha desmentido. No sé si José Ciscar o otra persona de la comunidad. Y luego, pues finalmente la noticia ahí está. El consejero lo ha dicho bien clarito, que aunque estaba en Valencia no se entendía bastante bien porque estaba traducido, es decir, estaba subtitulado. Es un rescate por mucho que le queremos llamar, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues si yo estoy haciendo esas previsiones y usted no lo cumple, pues ya me contaréis cuál es la siguiente perspectiva que vaya a lanzar las próximas agencias de calificación, ¿de acuerdo? Pero claro, es que todo eso... Es un poco, Samuel, lo que comentamos no sé si fue en este mismo webinar de agencias de calificación o en otro que estuvimos hablando, que el verdadero cáncer que se ve menos, pero son las autonomías en España. Totalmente. Sí, por esos agujeros que están más ocultos dentro de los presupuestos y de la deuda, pero que claro, que ahí está. Luego vais a ver un gráfico muy curioso también, ¿no? También de cuándo empezaba a crecer, cuándo vemos el problema, ¿no? El problema de las autonomías y que justamente ahora, claro, tú das un presupuesto y llegan las agencias de calificación o los inversores y dicen, muy bien, vamos a reducir el gasto. Y ahora llega a Andalucía y dice que él no rebaja a los funcionarios. Llega a Cataluña y que él no sé qué. Llega al País Vasco y que no hace el copago. Entonces dirán, señores, aclárense primero ustedes, ¿no?
y de esa estimación de 120.000 millones hagan realmente un gasto. O sea, perdón, una reducción del gasto. Y entonces le creeremos. Pero que sea de una forma conjunta. ¿Vale? En el año 2005, los alemanes, con una reforma constitucional, lo que hicieron los Länder fue devolver al Estado central varios de los gastos que tenían asumidos. Entonces, mientras no tengamos solucionado ese tema, nos van a seguir dando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el rescate. Pues hasta el rescate. Y entonces luego vendremos a ver qué pasa con las autonomías. Pues habrá un problema muy gordo, ¿vale? Si bajamos del top-down, si hacemos un top-down, y entonces las agencias califican de forma desastrosa al país, etcétera, etcétera, pues hay una especie de criterio que no se ha cumplido exactamente en el caso español con los bancos, pero que se suele cumplir, que es el techo de la deuda. Es decir, que en principio, claro, no va a haber ninguna empresa, ninguna gestora, ni nada por el estilo, que va a estar por encima de la deuda. O sea, que existe también lo que se llama el techo de la calificación. La puntuación otorgada a un país afecta directamente a las empresas localizadas en su territorio. Inditex lo hace bien, pero Inditex sigue siendo española. ¿De acuerdo? Santander. Fíjate que Santander es el único banco, si no me equivoco, con el Popular, que es el que está por encima de la calificación del riesgo de España. ¿Vale? El resto, todos los bancos y todas las empresas están por debajo, ¿no? En el caso de los bancos, Solo los bancos Santander y Popular están... ¿Popular? No me acuerdo ahora. Pero Santander sí, que está por encima del techo de la calificación. Evidentemente, eso va a afectar a su financiación. Entonces, claro, si ahora resulta que una reforma financiera le pide más dinero para aumentar su core capital, para aumentar las reservas, y claro, quiere salir al mercado, ¿quién compra esas acciones? No, es que usted tiene una deuda que está en bono basura prácticamente. Luego el inversor dirá, o me da usted un precio bajísimo o yo no compro. ¿Veis eso? O sea que sí que evidentemente puede afectar mucho a la financiación de las empresas localizadas en el territorio. ¿Vale? Puede dar lugar a una contracción de la economía nacional si el resultado es negativo. Por supuesto, ya lo estamos viendo, porque lo primero que se nos obliga por el FMI o por la Unión Europea es, mire usted, sube el IVA. Pero claro, es que subir el IVA lo que hace que es reducir el consumo. Y si reduzco el consumo y el consumo en una economía OCDE, si alguien se acuerda de la fórmula del PIB, desde el punto de vista del consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, el consumo viene a representar casi entre el 60 y el 70% del PIB. Si ya del gasto hemos reducido, ¿cuánto era? 4.000 o 5.000 millones, es decir, 4 puntos de PIB. Si la inversión está muy floja porque no hay crédito y las exportaciones, bueno, pues son las únicas que crecen, pero no como debían, el consumo, ya digo que es el que se lleva casi entre el 60 y el 70%, si a mí me deducen o yo tengo menos renta disponible, mi PIB no aumenta. Pues claro que va a haber una contracción de la economía, ¿vale? Luego, si queréis, se puede decir que es lo que se puede hacer. Hay una web por ahí que dice, recorte usted de forma inteligente y luego vamos a enviar esas ideas, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que va a provocar es inestabilidad financiera y riesgo de recesión, ¿vale? Por mucho que quieran las empresas, no van a poder financiarse, por muy bien que estén las empresas, ¿de acuerdo? Porque como están debajo de la marca España, van a tener problemas de financiación en el exterior. ¿Y de dónde se financian? ¿Otra vez con los bancos españoles? Que están comprándola prácticamente. Así que la solución llegó de los pensantes de la Unión Europea, ¿vale? Y entonces la Unión Europea ha pedido que los países rescatados por el Eurogrupo no sean analizados por las agencias. Toma ya. Vamos al... ¿no? ¿Habéis visto? Si la solución es muy sencilla. ¿A que sí? Esto no es ninguna broma, Esta última frase no es ninguna broma. Eso se ha pedido, que los países rescatados, o que Italia y España, no sean analizadas por las agencias de calificación. ¿Vale? Pero no hay marco jurídico para poder impedir eso, ¿no? Otra cosa es que no hay marco jurídico, o sea, no puedes pedir a una agencia de calificación que diga, no, pues a España, Italia y a Grecia no la califiques. De hecho, la seguirán calificando y luego cada uno lo usa en su... Por supuesto, en su inversión. En su inversión, vamos. Entonces, claro, evidentemente, yo de los datos públicos voy a sacar la calificación. Y como en los datos públicos encima hoy ha habido una reducción de ese PIB, pues ¿cómo va a ser la perspectiva y la calificación siguiente?
pues peor que la que es ahora. O sea, la solución no es, ala, nos ponemos una venda y ya está, no pasa absolutamente nada. No, no, la solución es, voy a hacer un gasto, o sea, una reducción de gasto real y creíble. Y cuando yo digo que se van a reducir 600 empresas o se van a eliminar, se reduce. Paradores está en déficit, está en pérdidas. Renfe está en pérdidas. AENA está en pérdidas. Suma y sigue. Creo que el silencio ha sido elocuente, ¿no? Bueno, ¿Vale? sí, también son medidas que están un poco en marcha, ¿no? De privatización. Sí, no, Sí. sí está claro. Sí, esas son Es las decir, medidas. vamos a ver medidas todos los viernes, todas las semanas. Claro. Todas las semanas va a haber medidas, van a haber una y otra y otra. Ahora ya las empresas públicas de televisión también están haciendo unos series espectaculares, no sé si fue ayer o antes de ayer, imágenes La de Valencia, de Valencia con un ERE pues, de 1.400 empleados a sí, no sé si sí. 400 o 500, o sea, las tres cuartas partes Sí. de la plantilla, la gente echándose a la calle, teniendo que salir Sí. por la puerta trasera de un VIPS, ¿sabes? O sea, De VIPs, sí, no, está claro que vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que también, pues, tenemos más empleo público del que se necesita probablemente. por supuesto. Y ya no hablo de funcionarios de carrera que son sacan su oposición, muy bien. Hablo de cargos públicos, que lo que no puede haber es pues que un ayuntamiento tenga 600 asesores con cargo al erario público del orden de 40.000 euros cada uno. No, y que tenemos todo duplicado o triplicado. O triplicado. Tenemos el gobierno, tenemos las autonomías, luego tenemos las diputaciones, tenemos los ayuntamientos. Es que es un follón. Está todo duplicado, triplicado. O sea, nos hemos sentido muy orgullosos de tener un Estado en cada uno en su comunidad autónoma. ¿Vale? Y yo como vasco el primero, pues siempre sintiéndote orgulloso pues de tener todas las carteras transferidas, ¿no? etcétera, pero luego te pones a parar y dices, bueno, pues quizás ha sido un modelo erróneo. Es decir, vale, tú te sientes muy orgulloso de poder controlarlo desde más cerca, pero de verdad merece la pena. Si estás duplicando o triplicando gastos, al final pues estamos viendo que es un modelo que no es sostenible, ¿no? Lo que pasa es que echar marcha atrás todo eso, pues... Ay, claro, tela, ahora es complicado. tela. Pero fíjate, un alcalde que se preciase tenía que tener su universidad, su tren de su parada de AVE, su palacio de congresos y la salida al mar, ¿no? Y aeropuerto, aunque sea sin aviones. Perdón, se me olvidaba el aeropuerto. Oye, por cierto, hemos sido portada del New York Times 2 o 3 veces esta semana, precisamente hablando de eso, del aeropuerto fantasma y creo que también ponían como ejemplo, ya no sé si las emisoras de televisión públicas, pero también sobre los estudios cinematográficos de la zona de creo que es Valencia, ¿no? Donde se ha hecho también... Valencia, sí, esa ciudad sí. Sí, si estamos ahí porque, mira, a François Mitterrand, que ya murió hace tiempo, ¿verdad? Y ya fue presidente francés hace tiempo, le preguntaron que qué le parecía eso de las autonomías españolas, ¿no? Y su contestación fue muy tajante, muy lacónica. Ellos que son ricos y se lo pueden permitir, pues adelante. Los franceses no somos tan ricos y no nos lo podemos permitir. ¿Me explico, no? Sí. En fin, está claro que pues, ¿qué ocurre? Que se produce un freno en la inversión extranjera. ¿Vale? Si tenemos una calificación negativa, si las empresas ya están bajo esa mirada negativa, pues evidentemente sí que hay saca la deuda, pero ha sido irrisoria. ¿Y debido a qué? Porque la banca española ha vuelto a cubrir esas necesidades de financiación. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la banca la vuelva a bajar ya a casi C. No es la solución tampoco eso. Samuel, el Estado hoy habrá tenido que ampliar el techo de gastos, supongo, porque ve que van a tener que pagar tantos intereses por la deuda, ¿no? Que... También. Sí. Ha sido una acción conjunta. Porque si no, no me lo explico, vamos. O sea, supongo que lo que están intentando, y lo están haciendo, es intentar frenar todas las partidas de gastos posibles, lo sabemos, porque cada día es una nueva. Pero claro, si luego aumentan el techo, pues digo, supongo que haciendo números para pagar intereses de la colocación de la deuda a los intereses que estamos...
experimentando. Estábamos en un 4,5, estábamos en un 4,6, un 4,06 el tipo medio. Efectivamente, pues, no mira, desarrollado. Samuel, estoy viendo en el mundo ahora mismo también, el gobierno eleva un 9,2% el límite de gasto 9,2. porque se 9,2, pagarán perdón. 9.114 millones más en intereses de la deuda. Ya está. Exactamente. ¿Y cuál es? A ver, pero haz cálculos, los 100.000 millones y algo más, y el aumento último de financiación. ¿Entiendes que está ahí? ¿Eh? La ayuda de la banca, si pasa por el Estado, aumenta, ¿vale? Aunque la paguen los bancos, que veremos estar si la pagan, ¿no? Y luego encima también por ese aumento de la deuda que van a esperar, ¿vale? Entonces se nos está yendo el dinero solo por el servicio de la deuda. Entonces lo que yo no entiendo es cómo la gente no ve que hay que hacer reducciones. Pero por eso hay que hacer una reducción gorda. Si sigo también con las diapositivas, ¿veis? Pero veis que está todo relacionado, ¿no? Aumenta el valor de los seguros de riesgo. Entonces, claro, si a mí me aumentan los famosos los credit default swap, si me aumenta la prima por invertir en un banco español o en una empresa española, pues yo qué digo. Pues mire usted, si es que si me está aumentando el riesgo el margen por la garantía, pues no me salen los números, ¿vale? Y eso que en las mesas se lucha por un punto básico. Eso está claro, ¿no? Samuel, un inciso. Vamos a ver, son las 5:30. A ver si vamos a tener que hacer una tercera parte. No, bueno, yo por mí termino esto en 2 minutos, ¿eh? Vale, yo creo que está toda la gente encantada. De hecho, está viendo mucho feedback. De nuevo hay otras 400 preguntas, pero creo que deberíamos intentar acelerar un poco y por lo menos responder algunas de las preguntas que se hicieron en el webinar 1. No sé si vamos a poder responder a preguntas de este webinar 2 porque... si quieres luego hacemos una tercera parte para Q&A directamente, ¿vale? Vale. Además, mira, podemos hacer una cosa. Conforme van evolucionando los acontecimientos, sí, podríamos mezclar en uno a uno de estos también con 20 minutos o algo así para hacer contestación de preguntas, si no te parece mal. O sea, si no te parece mal. Vale, fantástico. Mira, aquí tenemos la evolución de la deuda de las comunidades autónomas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Vale? Y hablando de la tuya, David, País Vasco, 2007 prácticamente a 0, y en el 2011 se ha ido casi al 6 o al 7. En el 2007 se entró en una fiebre de gasto que sinceramente yo nunca lo entenderé. Pero todas, si os dais cuenta, son todas. Algunas están disparadas. Me sorprende mucho... bueno, es Asturias, no Canarias. Vale. Bueno, están a la par casi. Me sorprende mucho Canarias especialmente. Canarias, sí. Lo bien que ha mantenido la deuda. Sí. El tipo, sí. Bueno, está claro que en este gráfico se ve que quien mejor ha hecho los deberes es el País Vasco. Sí, pero me sorprende Canarias lo bien que lo ha mantenido. Está mejor son Madrid, el País Vasco y Madrid. Y qué desastre la Comunidad Valenciana, pero qué desastre, ¿no? ¿Y quién ha pedido hoy el rescate? Y Cataluña también, los dos, qué barbaridad. ¿Y quién ha pedido? Claro. Y ¿quién ha pedido? Y según este gráfico, por lo menos, Cataluña va de cabeza y Castilla-La Mancha y Baleares también. Bueno, de hecho, el Estado ya está dando indirectas a Cataluña que o cumple a rajatabla lo que le está pidiendo o que se van a autorrescatar a sí mismos, ¿no? Exactamente, ¿vale? O sea que el mensaje es claro, ¿vale? Gasten ustedes menos, pero ¿sabes cuál es el problema? Alguien preguntó el otro día que si esto de la Unión Europea con el euro estaba mal, pero lo de la autonomía también está mal. ¿Cómo puedes tener la capacidad de gasto sin tener la capacidad de ingreso? Samuel, un segundito. A ver, hay 400 preguntas y entonces que no se me mosquee nadie porque solo contesto a uno, pero ha sido al azar, simplemente sí que estaba leyendo porque hay tantas que de verdad es que no puedo ni prestar atención, pero esta es de Trader Pip y dice: gracias Samuel, muy bien explicado. Resumiendo, esto está hecho un reino de taifas y todas quebradas. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y a free puñetas. Directamente. Bueno, si queréis terminamos un poquitín con esto y empezamos con las preguntas. Sí. ¿Cuál ha sido el papel de las agencias en la crisis financiera actual? Pues mira, han considerado los productos estructurados de dudosa solvencia con la más alta calificación. Cuando yo hablo de productos estructurados estoy hablando de esta titulación. ¿Os acordáis lo que dije el otro día, no? Que yo como Basileados me obliga a tener me obliga a tener un capital regulatorio determinado. Lo que hago es
reduzco mi balance, ¿cómo? Sacándome los créditos que tengo. Y como no son buenos, le pongo un credit default swap para hacerlo muy bueno. Y llego a la agencia de calificación y le dice, dímelo que es muy buena. Y la agencia de calificación le dice, buenísimo, a venderlo. Y Lehman Brothers se pone a vender hipotecas basuras por todo el mundo. ¿Vale? Cuidado, no se ha calificado la liquidez del emisor, se ha calificado el rating crediticio, no la liquidez. Y os dije el otro día que como Grecia no va a pagar el cupón en fecha, aunque lo pague 4 horas después, eso es riesgo de crédito. ¿Y qué afecta? A la liquidez, ¿vale? ¿Qué tenían que haber hecho? Pues a lo mejor no solo riesgo de crédito, sino riesgo de solvencia y riesgo de liquidez. Y eso probablemente nos hubiese dado un panorama completamente diferente al que tenemos ahora. Estoy convencido. Y además, fijaros, por ejemplo, el 70% de los títulos con consolidación hipotecaria que Standard & Poor's habían calificado con AAA en 2006 estuvieron en observación con perspectivas negativas. ¿Por qué? Porque no se hizo como a lo mejor debería haberse hecho o porque los datos que se tenían eran demasiado optimistas. Se hizo una previsión con datos demasiado optimistas y eso pues es malo. ¿Cuál es la solución ahora? ¿Pegar a las agencias de calificación? ¿Quemarlas en la plaza pública? No, reducir el gasto, y eso yo creo que nos irá mejor, ¿vale? Y yo por mí termino esto y si quieres empezamos con las preguntas. Vale, fantástico. Bueno, pues adelante. Cuando quieras, Samuel. Sí, ya está. Ya estoy. No, podemos empezar por las preguntas que tenías yo creo que por respeto a la gente que estuvo en el primer webinar, ¿vale? Y que hicieron, pantallazos casi de medio folio algunas de las preguntas. Yo creo que mejor respondemos por ese orden y luego ya iremos viendo si podemos responder también a las preguntas de hoy o no nos da tiempo y iremos viendo. Tengo algunas por aquí. A ver, un momentín. Vamos a ver, Pere me decía, tienes razón con que solo son una recomendación o información de probabilidades, pero la mayoría de fondos de capital tienen por política de inversión o entrar en bonos con menos calificación emitida por las 3 grandes, y ellos lo saben. Si rebajan el rating, todos estos fondos por política están obligados a salir y se desatan los vendedores. ¿Qué opinas? Sí, tienes toda la razón del mundo y de hecho podríamos hablar de los fondos monetarios. De los fondos monetarios, en el caso español no hay ningún problema porque la última modificación que se hizo en 2009 de los fondos monetarios no tenían riesgo de divisa. Luego todos los fondos de inversión, todas las letras, etcétera, que se compraron eran españolas, ¿no? Eran de deuda española, ¿vale? Evidentemente, claro, si tú ahora, como no puedes meter nada de deuda extranjera, ¿qué vas a comprar? Deuda pública, y eso sí que a muy corto plazo. Lo que se ha hecho ha sido rebajarla a 6 meses, a 2 meses el vencimiento de la deuda, fijaros cómo está la cosa, y comprar de bancos españoles que tienen prácticamente triple B. Entonces, ¿qué rentabilidad va a tener ese fondo monetario? Nula. Pues evidentemente la bajada de calificación, claro que va a afectar muchísimo a los fondos monetarios. Eso en el caso español. En el caso europeo, y probablemente estés de acuerdo conmigo, que en el mercado europeo también ha habido una huida a la calidad y de hecho en estos 2 últimos meses ha habido una huida hacia la calidad al tesoro americano, ¿no? Claro, eso ha supuesto una venta de euros y una compra de dólares, ¿no? El euro se debilita y el dólar se refuerza, ¿verdad? Eso lo estamos viendo, ¿no? Luego, y cuidado que hay bastantes, cerca de 1 trillón en los fondos monetarios, que si huyen a la calidad, a países como Australia o a países como Canadá o como Estados Unidos a la compra de deuda a corto plazo, pues evidentemente eso lo va a notar, ¿vale? Se ha producido en los 2 últimos meses, ¿no? Justo con el aumento mayor de la prima de España e Italia, ¿vale? O sea que claro que evidentemente afecta mucho a los fondos de inversión. Una cosilla más. Entonces, a ver, aquí otra pregunta de Felipe Grande Navarro que decía, las agencias de rating básicamente analizan datos que a veces son falsos
como por poner un ejemplo, la nueva transparencia del sistema financiero español les llevó en su momento errores a la hora de valorarlos. Vuelvo otra vez a estar completamente de acuerdo, ¿vale? Fijaros que ha habido dos grandes empresas que han hecho ahora un test de estrés, ¿vale? Una auditoría. Las dos no estaban de acuerdo todavía, o sea, una hablaba de 50.000, otra de 60.000, ¿no? Entre 45.000 y 60.000. Evidentemente las cifras que se han dado no eran las acertadas, entonces evidentemente las agencias de calificación califican con lo que tienen. Entonces, claro, si los datos que son muy buenos, estábamos en la Champions League y nuestros bancos estaban como estaban, pues evidentemente las agencias de calificación tienen que decir, la banca española está muy sólida. Cuando se empieza a ver con la crisis del ladrillo que todo lo inunda el ladrillo, en el caso de Caja Castilla-La Mancha, pues alguien me decía que no, pero bueno, trabajaba ahí. Tenía vinculado más de un 60 o 70% la cartera de créditos a un par de proyectos, pues evidentemente esa información no la llegaban a tener las agencias. Luego, por lo tanto, sí que estoy de acuerdo con eso, que la no buena información ha producido una mala calificación. Y claro, pues eso es lo que pasa, ¿vale? También me decía Laura Juan, que decía, y porque no hace mucho los bancos españoles pararon los test de estrés y de golpe no pasa ninguno. ¿Interesaba que lo pasasen en su momento y ahora que tienen que depurar y valorar sus activos inmobiliarios a precio real de mercado? Pues también estoy de acuerdo, está un poquitín unido con la pregunta anterior, ¿no? Pero es que Banco de España no hizo nada con la primera quiebra significativa que fue con Caja Castilla-La Mancha. 6 meses, pero claro, que coincidieron con las elecciones, claro, es que eso es muy, muy duro. Lo mismo pasó en el 2011 con Banco de Valencia, es decir, que Banco de España no se ha atrevido a quebrar o a dejar quebrar dos bancos, ¿no? En el sentido de que estaban necesitando y que en el interbancario no se prestaba, ¿vale? Más, a ver. ¿Las agencias de calificación participan en los mercados? Una pregunta de Raúl Gómez. ¿En qué sentido? No sé cómo dicen que participan en los mercados. Si te refieres a si están reguladas, en el caso europeo no. En el caso europeo están autorreguladas. No tenemos ¿vale? A Raúl Gómez aquí ahora. No. Bueno. En el caso europeo están autorreguladas. En el caso americano sí que está empezando a haber regulación, ¿vale? Y si se refería a eso, pues está claro que en Europa no la regula ninguna legislación, ¿vale? Se autorregula, ¿vale? A ver, Felipe decía, ¿no es penalizar a bancos españoles muy solventes como el BBVA, el Santander, con rebajas de rating basados solamente en criterios como prima de riesgo país, partiendo de que estos bancos, su negocio básicamente proviene del exterior, aunque es cierto su exposición a la deuda española puede ser un efecto negativo, aún así son bancos muy solventes? Como decías, Felipe está también en esto y la segunda parte de la pregunta ha dado la contestación a la pregunta. Santander y BBVA tienen aproximadamente en sus beneficios de España vienen alrededor entre el 17 y el 19%, no más, ¿vale? El resto viene de fuera, ¿vale? Entonces, de los beneficios del Santander BBVA, entre el 17 y el 19% solo proviene de España. Pero bueno, eso le pasa a Repsol, eso le pasa a Telefónica, eso le pasa a las 5 grandes, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la segunda derivada? Que están cargadísimas de deuda española. Entonces, por una parte, lo harían muy bien porque no están expuestas al negocio bancario en España, pero lo que les mata, evidentemente, es esa carga de la deuda que tienen. Hablando de carga de la deuda, se le está echando la culpa al Banco Central Europeo de que no está comprando deuda, ¿no? Y que ya llevamos 19 o 20 semanas que no compra deuda, ¿no? Efectivamente. Ya, pero es que el Banco Central Europeo tiene ahora en sus balances 300.000 millones de deuda. Y diréis, hombre, tampoco es mucho. 300.000, que además pero esos 300.000 millones eran los fondos estos de 24 horas, ¿no? Lo que se aprobó que se bajó el tipo de interés al 0%. Sí. Pero supongo que habrá mucha huida de capital ahora ahí, ¿no? Porque si está tributando al 0%, los bancos preferirían tenerlo en otro sitio. Antes por lo menos estaba al 0,25, pero ahora no les da nada. Esa es la idea, quitarlo, o sea, no remunerar el depósito para que lo inviertan, ¿no? Ya sea, pero que para que no lo inviertan en deuda pública, sino para que lo inviertan en deuda sí, para que vaya al consumo, Esa es la idea.
Sí. Esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea, de hecho se había notado, ¿eh? Se había notado los últimos días, ¿vale? A ver, Felipe decía, entonces las agencias de rating básicamente analizan datos que a veces son falsos, como por poner un ejemplo, bueno, sí, esta ya estaba contestada, ¿vale? A ver, esto es de Felipe. ¿Crees que las agencias de rating son proclives a la hora de emitir sus informes de influir en los mercados de manera interesada? Pues ya os he dicho que son un oligopolio y que tienen fuerza para presionar al mercado. Si además resulta que sus grandes inversores son grandes fondos de inversión y lo único que tienen que hacer es agitar el mercado por la mañana, ¿no? Pues está blanco y en botella, que se decía, ¿no? Evidentemente, pues sí que tienen cierto interés, aunque no solo sea por sus socios, sino simplemente por decir, por lo que yo estaba hablando del notch impositivo, es decir, usted agencia me está calificando este país regular, pues yo voy y le califico mal y así entra en negocio conmigo. O sea, sí, claro que tienen incentivos a mover el mercado, por supuesto, está claro, ¿vale? Un inciso, Samuel, euro-dólar está aguantando bastante bien, por encima de 1,2170, que es el precio que hemos marcado antes, que era el mínimo, 1,2160, el mínimo que teníamos semanal. Por lo tanto, ya no solo es que esté en el rango por encima del 1,2150, que es el mínimo que ha tocado, sino que está aguantando el soporte que teníamos hasta ahora semanal. Por lo tanto, si el precio está por encima de ese soporte semanal y por encima del mínimo que ha realizado, que nos venía desde hace 2 años, son buenas indicaciones de que el euro dólar, con total seguridad, diría yo ya, al día de hoy no vamos a tener nuevos mínimos, ¿vale? No obstante, nos queda todo el fin de semana y nos queda la sesión europea del lunes. Esta es la línea corta que venía de 2 años, ¿la ves ahí? ¿No? ¿Es la que decías? Un segundito. Es la carta, ¿no? Estoy ahora con otra pantalla, un segundito. Ah, no, yo no tengo lo del webinar. Sí. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Esta es la de ahora. Tienes aquí la carta de 1 minuto del euro dólar. Sí, efectivamente, la de arriba es en la que se está manteniendo ahora el precio. Vale, está por encima, manteniéndose por encima. Vale, pues dime alguna pregunta a la que tengas. ¿De las de hoy? Venga, vamos a ver. Sí. Y ya vamos a terminar. No vamos a poder responder a todos, lamentablemente. Pero yo lo que te digo, en alguno de cierre de semana, si quieres, ¿vale? Bien. Se hace la parte técnica y luego, como esta semana va a estar otra vez lo de la prima y a ver si hay alguna solución, ¿no? Podríamos seguir haciendo otro ratito de preguntas, ¿vale? Vale, yo saco alguna hora. Un segundito. Bueno, hay preguntas también sobre... Hay un tema muy caliente para todos los que somos traders, especuladores, y es la subida anunciada de Montoro para subir las plusvalías de intradía. Pero bueno, Samuel, esta no entra dentro del escenario hoy, aunque si quieres responder algo. No, pero bueno, no, es que es a más, es decir, es que los especuladores tienen el problema. Y no es eso. Busquen a dónde está el problema. Efectivamente, aparte que es una rotunda estupidez, porque no es un desconocimiento absoluto del trabajo como trader. Porque ¿qué tiene que ver que tú hagas intradía o que hagas swing trading, es decir, que cierres tus posiciones en el mismo día o que las mantengas durante días, semanas o años? O sea, es que no tiene nada que ver. Los especuladores. Es el tema de los especuladores. Es que los especuladores son malos y nos hunden. Madre mía. El day trading lo que hace es aprovecharse de esos huecos, de esos fallos de mercado. Y si usted está manteniendo esos fallos de mercado con esa política tan tonta, pues claro que nos vamos a meter, evidentemente. ¿Vale? O sea, que es que no me vengan a mí ahora. De todas maneras, hablaremos sobre esto cuando tengamos más información, hablaremos sobre esto, ¿vale? Perdona, lo de la tasa Tobin. Sí, esto es diferente, pero sí, pero sería una especie de tasa Tobin, sí. Es diferente porque la Tobin sí. Si no, es diferente, pero le metemos una tasa Tobin a los bancos europeos, que son los que nos están dando liquidez en los mercados. Luego, ¿dónde se van a ir los spreads? ¿No? En Francia, creo que es Francia, se ha aprobado una tasa a equities, a acciones, que se empezaba a aplicar creo que desde este lunes. Sí. Una nueva tasa en Francia. De hecho, los brokers incluso lo están anunciando, están mandando emails,
a los clientes, cuidado que creo que es Francia, casi con toda seguridad, que se iban a aplicar estas tasas, no sé la cantidad, a la compraventa de acciones. Creo que además no hay diferencia si es intradiaria o es a corto o largo plazo. Sí, pero volver otra vez a lo mismo. Bueno, Arturo dice un poco cansado, dice, ¿creéis que las agencias de calificación juegan a destruir todo en beneficio propio de sus allegados? Aquí hay mucho engaño y mentira, hay quienes se benefician de todo esto y están ganando muchísimo dinero, es un escándalo y una vergüenza. A ver, yo voy a negar la mayor. Hoy voy de contraria. No hay que pegar. A ver, las agencias no son angelitos, ¿de acuerdo? No son angelitos y van a su negocio, está claro. Que no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero siguen también aprovechándose de los fallos de mercado. Entonces, si los demás están gastando, ellos están calificando y, hombre, pues sí que les ayudan a sus accionistas, sí. ¿Y van a ganar dinero? Sí. Pero evidentemente es lo de siempre, o sea, están aprovechando. ¿Que lo pueden forzar? También un poquitín. Pero no echemos toda la culpa a las agencias de calificación, ¿eh? No son las originarias de este problema. Un poco acompañando a ese comentario tenemos a Laura Font que dice, ¿quién califica a los calificadores? Nadie. Nadie. Vale, y tenemos también a Trader Pip, que hoy está, la verdad, teniendo unos puntos muy buenos. Y dice, ¿por qué no invitáis a estos super webinars a Rajoy y a Montoro, a los webinars de FX for Libre? Porque no sé si serían claros. Pero fíjate una cosa. Es lo de siempre. La reducción vamos a ver, la reducción de déficit es necesaria, pero yo creo que con la mala información y como lo están haciendo, no sé si es la más adecuada. Pero, o sea, quiero decir, en el fondo es lo que hay que hacer. ¿Vale? La forma a lo mejor no es lo más adecuado. Vale, aquí hay una muy buena que es un repaso a la primera parte, pero si lo puedes poner, nada, solo 2 minutos, porque además lo has pasado un poquillo rápido. José Antonio Díaz dice, cuando puedas, para los que no pudimos estar en la primera parte, ¿quién hay detrás de estas agencias? Muy bien, voy para allá. Nos vamos a sorprender. Sí. No, digo porque además cuando he visto la pregunta digo, es que hay que verlo. Ahí está. ¿Te referías a esta, verdad? Sí, ¿quiénes son los accionistas de las agencias? Sí. Bueno, pues Moody's es el señor Berkshire Hathaway, el señor Warren Buffett, ¿vale? Pero luego si nos damos cuenta están Capital World Investors, Moody's y McGraw-Hill. T. Rowe Price, Moody's y McGraw-Hill. Todas estas, BlackRock, todos estos fondos están moviendo alrededor entre el 1 y 1,7 trillones americanos, está claro. Son grandes fondos de inversión. BlackRock es de los super número 1, vamos, es de los super fuertes. Exactamente. Muy dedicado a fondos de pensiones, institucionales, etcétera. Y muy fuerte. Pero o sea, aquí hay gente que tiene 1,7 trillones. Y esos pueden mover el mercado, ¿eh? Y está claro que si se dedican a vender por la mañana, la agencia de calificación llega y dice, uy, qué mal está esto, que voy a bajar la perspectiva, la deuda se va, y luego ellos por la tarde lo único que tienen que hacer es hacer caja. Evidentemente, también no voy a quitarles la parte esta. Aquí no voy a ser contraria, ¿no? Comentar, Samuel, sobre Capital World Investors, que está tanto en McGraw-Hill como en Moody's. Sí. Lo mismo que BlackRock. No, simplemente eso. Sí. Y Vanguard Group. Vanguard Group. Muchos de ellos están en los dos. Sí, no. La mayoría de los grandes fondos de inversión, los grandes fondos de pensiones, muchos de los grandes fondos de pensiones están en los dos, son de los dos. Bueno, ni que decir tiene que tenemos a Berkshire Hathaway, o sea que está claro que estos grandes fondos de pensiones nunca van a tener una mala calificación. ¿Vale? O sea que sí, está claro que están ahí, que están haciendo mucho. Bueno, vamos a seguir. Esta diapositiva era muy curiosa. Sí, muy curiosa, muy buena. A ver si hay alguna... Hay muchos comentarios, muchísimos, ¿vale? Muchos comentarios, pero voy a intentar ir a seleccionar solo ya, son menos 10, a una o dos preguntas más.
Fíjate, el último de Capital Group es 1,3 trillones de activos bajo su gestión. Mira, tenemos a Juan Ruiz. ¿A las pequeñas empresas también les repercute la calificación y en qué medida? Gracias, Samuel. Sí, sobre todo en la financiación. Sobre todo en la financiación. Les va a repercutir también porque están debajo del sello español. Entonces, evidentemente ese lastre lo tienen ahí. Sobre todo si necesitan financiación para nuevas inversiones, ¿vale? Está claro también que las empresas pequeñas que estén diversificadas, ¿no? Y no necesiten grandes líneas de financiación, eso no les va a afectar. Pero como la mayoría de nuestras empresas, sus directores financieros, aquí habría que darles, y utilizan las líneas de crédito como circulante, pues les puede fastidiar. Fijaros que la mayoría de las empresas han desaparecido por dos cosas. Primero, porque la administración pública no les pagaba, y eso está claro que es muy malo. Y otra, porque la mayoría de las líneas de crédito fueron canceladas, ¿vale? Entonces, evidentemente, sí que están afectadas, no por a lo mejor de forma directa, pero sí de forma indirecta. Muy bien, fantástico. Pues yo creo que ya vamos a cerrar. Yo creo que vamos a pedir con Raúl Gómez, que dice: está siendo muy bueno el webinar. Samuel también está cogiendo gusto a los webinars, pero como este lo he puesto como ejemplo, porque como este hay otros 10 o 15, ¿vale? Es decir, a la gente le ha gustado el tema. Disculpad los que no hemos podido responder, pero claro, como os podáis hacer idea, en la sala ha habido más de 120 personas. Me marca el panel de control 118 cuestiones. No todas son preguntas, algunos son comentarios. Y la otra vez fue exactamente igual, con lo cual es inviable poder responder a todos, pero no obstante, muchas gracias por vuestra participación. Vamos a terminar ya el webinar porque ya va siendo casi de 1:30. Ha habido muchísimas novedades hoy, porque además el webinar ha estado muy enfocado con el tema de los mercados, los problemas que hemos tenido hoy con la deuda soberana en España y nuevos mínimos en todos los pares contra el euro, no solo el euro dólar, sino dólar australiano, euro yen, etcétera, etcétera. Muy importante va a ser, por lo tanto, va a ser el webinar de inicio de la semana, este lunes que viene, así que no me lo voy a perder, porque estos días no he podido, pero intentaré no perdérmelo, ¿vale? Fantástico. Pues muchas gracias, Samuel, por estar aquí con nosotros en este webinar. Y nos vemos en el de preparación de la semana el próximo... no, disculpad. El lunes no estoy, ni lunes ni martes. No, porque estoy en Barcelona. Estoy en Barcelona haciendo formación 1-to-4 y 1-to-1. Lunes y martes. Y casi con total seguridad que el miércoles, como estoy de viaje, tampoco puedo hacer webinars. Por lo tanto, nos vemos el jueves. Intentaré a ver si el miércoles puedo hacer uno de los dos, lo comunicaré a través de la web. Por lo tanto, hasta el jueves, quizás hasta el miércoles, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos. Adiós. Hasta luego, adiós. Out today means a slightly better picture of employment. Good evening and welcome. Authorities will go.